La época el conflicto con Ecuador, la guerra del Cenepa, cómo cambió la transmisión de los últimos acontecimientos en la radio? ¿Cómo se vivía eso? Bueno, el papel de los medios de comunicación, tanto radio, televisión, periódicos, inclusive hasta revistas, ¿no? Se preocuparon, digamos, por dar cobertura a este conflicto porque fueron dos, ¿no? El CENEPA y el falso Paquilla. Y nosotros como Radio San Francisco tuvimos la oportunidad de intercambiar información con colegas del Ecuador, ¿no? Hablando de Radio Centinela, Radio Huancavilca y Radio Luz y Vida, emisoras de colegas del Ecuador, y con sus periodistas intercambiamos información, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué publican los diarios en tu país? Y también nos preguntaban a nosotros lo mismo, ¿no? Y ellos no tenían al tanto cómo se manejaba la información del conflicto allá en el Ecuador. Ah, también teníamos comunicación con Radio HCJB, una radio evangélica que transmite desde Quito, la capital del Ecuador. Y con otros colegas también de revistas, ¿no? La revista Vistazo, con él también telefónicamente teníamos comunicación. Y nosotros a la par dábamos esa información a emisoras de la capital. Por ejemplo, Radio Libertad. Radio Libertad, sus periodistas nos llamaban, igualmente de Radio El Sol, para saber qué información tenemos, porque nosotros, por estar prácticamente en zona de frontera, teníamos la información más rápido que ellos inclusive. Por su parte, Marco Rumiche añadió desde su perspectiva lo sucedido con la radio piurana en 1995 durante el conflicto del CENEPA. A ver, hay que diferenciar varias etapas. Hasta más o menos los 80, casi empezando 90, el nivel de influencia de la radio ecuatoriana era fuertísimo en Perú. Había un asunto de Estado para Ecuador que Perú no lo había visto. O sea, en Ecuador el Estado ecuatoriano, apoyaba a sus radiodifusores, sobre todo los que se instalaban en zona de frontera. Entonces, ¿en qué consistían estas facilidades? Por ejemplo, en que se les autorizaban transmisores de gran potencia, 10, 20, 50 kilovatios, ¿no? Instalados casi en su línea de frontera, y la facilidad era no solamente permitirle una potencia enorme que llegaba a cualquier parte, sino que habían facilidades, por ejemplo, en lo tributario. Esos transmisores, antenas y todo eso llegaban exonerados de impuestos, cosa que no ocurría en el Perú. Ecuador lanzó un plan agresivo de electrificación de su zona fronteriza y rural, de tal manera que las emisoras se podían instalar con facilidad porque tenían energía eléctrica, tenían, en fin, todo, cosa que no ocurría del lado de Perú. Entonces, yo diría que hasta parte de los 80, casi toda la década de los 80, la influencia de la radio ecuatoriana era amplísima. Acá escuchábamos Radio Sucre, Marcavilca, en fin, un montón de emisoras. Ya creo que todas las emisoras ecuatorianas se escuchaban acá. Y la emisora ecuatoriana, siguiendo además lineamientos del Estado y de los gobiernos ecuatorianos, era una emisora, voy a utilizar nacionalista entre comillas, en el sentido de que una radio más nacionalista en el sentido de que tenían muy presente el defender lo que ellos consideraban suyo. Y desde ese punto de vista nos invadían mañana, tarde y noche con su música, pues por eso acá hasta hoy pasillos, pasacalles son parte de nosotros. Entonces tenían eso. Nos ponían su himno nacional mañana, tarde y noche, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, ¿no? Y al empezar y al terminar la programación, nos tenían su radio llena de mensajitos como Ecuador, país amazónico, ¿no? Entonces, eso circulaba todo el día y llegaba hasta acá. Sullana, peor todavía. O sea, lo que era Sullana y toda esta zona de Lancones, Alitral, que toda esa zona estaba invadida, Poechos, ni hablar, ¿no? Pero también llegaba hasta Piura. Eso en los 80 empezó a cambiar un poco. ¿Y qué pasaba del lado peruano antes de ir a los 80? ¿Qué pasaba del lado peruano? Que no habían esas facilidades. Entonces, un radiodifusor que se quería ir a Sullana, un poco más allá, no tenía energía eléctrica, quería poner un transmisor, le cobraban impuestos por todo y por nada, o sea, no había esa facilidad. Luego sacaron una ley de radio de frontera, pero en realidad ya fue tarde. Entonces no había esa facilidad. Entonces, ¿qué tenías del lado ecuatoriano? Emisoras muy potentes, que además estaban con mensajes patrióticos para ellos todo el día,
que llegaban a Perú, y del lado peruano, emisoras muy pequeñas que no podían contrarrestar, pero además, como no había ningún compromiso con el gobierno, ni con el Estado, ni con nadie, además sentían que era un Estado que más bien cobraba mucho y todo lo demás, o sea que estaba desconectado. Entonces tenías a uno que, si se quiere, avasallaba al otro. Que eso estaba bien o estaba mal, esa es otra discusión, pero eso ocurría, eso pasaba, eso era lo real. Cuando empiezan a salir las FM locales y las radios locales en Sullana, en Pai, Tatalar, aquí en el mismo Piura, digamos, ya algunas emisoras ecuatorianas no entraban con facilidad, porque ya también donde llegaban se chocaban con una radio peruana, incluso hubieron problemas que se trataron a nivel, creo yo, hasta diplomático, por ejemplo, el tema de Cutibalú. Cutibalú, su frecuencia estaba muy cerquita de la red de Radio Sucre y habían zonas en donde se cruzaban, ¿no? Entonces, poco a poco el Estado ecuatoriano se fue retirando. ¿Qué pasó el año 95? El año 95 la radio ecuatoriana cerró filas con su ejército, con su país, todo, y controlada por el gobierno ecuatoriano, lanzaban campañas mediáticas impresionantes, ¿no? Controladas por el ejército o la Fuerza Armada ecuatoriana. Entonces, ocurrió del lado del Perú, que del lado del Perú pues estuvimos hasta cierto punto desinformados de lo antecedente, y el conflicto nos agarró pues en el aire. Yo creo que la radio ecuatoriana ya estaba cuando menos prevenida de lo que se venía, o en todo caso los militares ecuatorianos tenían sus planes ya hechos con anticipación y al llegar el momento los aplicaban, ¿no? En el Perú no hubo nada de eso. Ni la radio estuvo prevenida, ni los militares tenían, ¿no? Afortunadamente, creo yo, creo que fue muy bueno. Para mí fue muy bueno, porque para mí estuvo muy mal que la Armada ecuatoriana coja o controle sus radios, y esa libertad que tuvimos acá creo que fue clave. Ocurrió del lado del Perú, que del lado del Perú pues estuvimos hasta cierto punto desinformados de lo antecedente, y el conflicto nos agarró pues en el aire. Yo creo que la radio ecuatoriana ya estaba cuando menos prevenida de lo que se venía, o en todo caso los militares ecuatorianos tenían sus planes ya hechos con anticipación y al llegar el momento los aplicaban, ¿no? En el Perú no hubo nada de eso. Ni la radio estuvo prevenida, ni los militares tenían, ¿no? Afortunadamente, creo yo, creo que fue muy bueno. Para mí fue muy bueno, porque para mí estuvo muy mal que la Armada ecuatoriana coja o controle sus radios, y esa libertad que tuvimos acá creo que fue clave. Fue clave porque, creo yo, la mayoría de medios cerró filas también con el Perú, pero eso no impedía denunciar algunas cosas que estaban mal o que eran fracasos, ¿no? O sea, digamos, había cierta libertad. Y creo yo que de una u otra manera la autorregulación, que no fue perfecta, diríamos que tuvo unos esbozos ahí que sí son interesantes también de mirar. Por ejemplo, con el Perú, pero eso no impedía denunciar algunas cosas que estaban mal o que eran fracasos, ¿no? O sea, digamos, había cierta libertad. Y creo yo que de una u otra manera la autorregulación, que no fue perfecta, diríamos que tuvo unos esbozos ahí que sí son interesantes también de mirar. Por ejemplo, acá en la radio teníamos mucha información que no se publicaba, por ejemplo, número de heridos, número de muertos y todo lo demás. Y no se publicaba porque era información que no estaba, la recibíamos pues de fuentes extraoficiales y todo lo demás, pero como la fuente oficial ni la confirmaba ni la negaba, preferíamos mantenerla porque sabíamos que eso era, claro que después de unas semanas estaba totalmente reconfirmada y la sacabas, pero además era el tema de ver a los familiares, mucha gente que no sabía dónde estaba su familiar, entonces el impacto de avisarle que se murió en la guerra y ni siquiera sabía que estaba allá, es importante. Entonces yo creo que ahí la radio peruana no jugó un papel propagandístico, creo que fue más informativo. Hubo opinión, por supuesto, pero creo yo que se generaron condiciones de un trabajo más libre.